cómo lograr quieren es que el país y al país le vaya bien, que se crean entre los cubanos y el exterior
Hola amigos, hola amigas, qué gusto estar con ustedes en nuestro programa Conversaciones Americanas. Aquí ha ocurrido una noticia que tiene un impacto latinoamericano importante, un impacto a nivel internacional por lo que representa el premio Nobel, que ha sido la entrega de este galardón, que forma parte de lo que a raíz de la Primera Guerra Mundial, ese periodo en lo que se ha dado a llamar la era de Grocios, o la búsqueda de rebasar la era de Grocios, porque el derecho internacional, Grocios, Victoria, los padres lo concibieron entre los estados, una relación entre los estados, y ya con la carnicería sin sentido, que fue la Primera Guerra Mundial, se empezó a crear una cultura, ya se había hablado, no es una cosa nueva, ahí hay raíces en la historia, están las ideas de Adam Smith sobre el comercio mismo como una manera de promover la paz entre los países, lo que se puede llamar la teoría de la paz comercial. Estaba también la idea de la paz republicana, porque los países obtienen la paz también cuando instituciones republicanas como los congresos, la tripartición de poderes que postulaba la Ilustración, lleva a que no sea tan fácil ir a la guerra cuando era una monarquía, algo que siempre se ha puesto en duda porque muchas veces los gobiernos son capaces de declarar, empezar una guerra, manipular el patriotismo desde los mandatos de los jefes de Estado o de gobierno, y después es muy difícil para el Congreso ponerle las riendas, incluyendo eso ocurre en los Estados Unidos o en Inglaterra, en el Parlamento, por ejemplo, se critica mucho cómo Tony Blair, con la oposición de casi el 70% o de más del 70% del electorado británico, metió al Reino Unido en la guerra contra Irak, y que al final le costó la expulsión del Partido Laborista, su propio partido, porque no tenía ni el apoyo de su propio partido cuando hizo esto, y se empieza a lo que eh, Herley Bull, que es uno de los teóricos más importantes de relaciones internacionales, la idea de la sociedad internacional, donde tiene lo que él llamaba la sociedad internacional como sociedad de estados, y también lo que él dice que se inicia más o menos a raíz de la carnicería, que es la Primera Guerra Mundial, el sinsentido de que el mundo se fue a una guerra de proporciones millonarias en términos de víctimas, gastos, etcétera, y se inició con la idea de la autodeterminación de los pueblos, la referencia ya más marcada a los derechos humanos que tiene antecedentes, pues, la lucha contra la esclavitud, etcétera, y se empieza a hablar de una sociedad que no solo está compuesta por estados, también por individuos, y que el tratamiento que le dan los gobiernos a sus ciudadanos se constituye en un problema para la paz, porque se concibe que aquellos estados que maltratan a sus ciudadanos no tienden a ser estados respetuosos del derecho internacional, algo también que hay su discusión, porque no está claro que las tiranías o las dictaduras son más propensas a iniciar guerras que las democracias, por decirlo de alguna manera, pero ahí se empieza a hablar de varias cosas como los intercambios, los viajes, el comercio, la idea de la paz, y que los individuos en última instancia son el último actor que compone la relación de los estados y las naciones a nivel mundial. Y ahí se habla, por ejemplo, fue muy importante la idea de Woodrow Wilson de crear la Liga de las Naciones, una especie de parlamento, en la cual habría una especie de parlamento mundial, pero también la creación y educación de programas para la paz y promoción, ya a partir de la propia iniciativa de Alfred Nobel,
de una serie de premios que servirían a mostrar el ejemplo de grandes figuras que se convierten en promotores de la paz mundial. Y esto es importante porque el Nobel hay que entenderlo dentro de esta lógica. Es Suecia, un país que es neutral, que no participa en la guerra mundial, donde se gesta el premio, que después se va a entregar el premio Nobel a la paz en Noruega. Me cabe el gusto de haber estado varias veces en el lugar del ayuntamiento de Oslo, donde se entrega el premio Nobel, y también el bellísimo museo a las puertas o en la cercanía de la bahía de Oslo. No sé si eso habría que decirle del fiordo, porque sí hay un fiordo ahí, está muy cerca de donde se toma un ferry al otro lado, donde hay un barrio, o quizás como decir un municipio, al otro lado de la bahía, y es un lugar que todo el que pueda. Primero, Noruega es un país que hay que visitar, porque es un país que ha logrado tanto en términos de bienestar, en términos de proyección medioambiental, en términos de una ciudadanía responsable. Usted se monta en los buses y hay un lugar para marcar y no hay ningún guardia en el medio de todo aquello, y la gente va y paga, tiene conciencia de de la importancia de los impuestos. Hay una visión muy luterana en el tema de la lucha contra la corrupción, con toda una cultura, etcétera, que es admirable. Es uno de los países que motiva más mi admiración, junto con Suecia, Finlandia y Dinamarca, los países nórdicos en general, no solo los escandinavos, sino los países nórdicos en general. Y es muy cierto que había una cultura, en parte también influida. Vamos a recordar que cuando estalla la Primera Guerra Mundial, se produce una gran división en el movimiento socialdemócrata. Todos los partidos conservadores votaron los presupuestos de guerra, lo cual los hizo responsables. La derecha está muy responsable a nivel histórico de lo que han sido las guerras mundiales. La izquierda tiene su propia responsabilidad, pero la derecha en particular se le pone el galardón así, el albatros, el salvavidas en el cuello, de que en la Primera, en la Segunda Guerra Mundial ha venido de ese sector el peso mayor de la destrucción que han causado estas guerras. Pero en el movimiento socialdemócrata se produce una división donde un grupo que se llama la izquierda zimmerwaldiana, que se reúne en Zimmerwald, dice hay que votar contra los presupuestos de guerra. Y ya había acordado eso, y sus diputados o los grupos que rompen con los partidos socialdemócratas al precio político que sea, porque se trata de hacer una política comprometida con los pueblos, la clase obrera, etcétera, se rompen con ese sector de la socialdemocracia, la corriente principal, y deciden abogar contra la guerra en sus propios países. Algo que el movimiento comunista no ha sido muy claro en decir. Por ejemplo, cuando yo aprendí de esto en Cuba, que se daba hasta una cosa que se llamaba historia del movimiento obrero, no me acuerdo bien, era que decían que todos los que votaron contra la guerra terminaron formando el movimiento comunista, con Lenin, la Tercera Internacional. Eso es rotundamente falso. Un grupo importante de la izquierda socialdemócrata, la nórdica, en países como la propia Noruega, también tengo entendido en Suecia, creo que en Dinamarca también, pero no, en Suecia sí pasó. Esos partidos socialdemócratas dijeron, nosotros también votamos contra el presupuesto de guerra. Y trabajaron con Lenin en ese momento hasta que se produce la Revolución Rusa y la carnicería también que produce el terror rojo, porque los bolcheviques, a partir de su visión iluminada del leninismo, fuerzan a la sociedad a hacer la revolución a la manera que ellos querían, la emprenden contra otros sectores de izquierda también, mencheviques, anarquistas, etcétera,
ellos, o sea, los otros le dicen, no, usted no va a instalar una dictadura, y ellos le dicen, sí, nosotros no vamos a dejar perder el poder de los soviets que hemos instalado, y hay una verdadera matanza con elementos que son muy fuertes eh, contra, contra todo sector que no estaba de acuerdo con lo que ellos llamaban la dictadura del proletariado, que se fue convirtiendo primero en la dictadura del el partido bolchevique y finalmente la dictadura de la cúpula del partido bolchevique y en cierta medida una tiranía casi unipersonal totalitaria, un régimen totalitario bajo el liderazgo de Stalin. No estoy hablando, en la época de Lenin hay un liderazgo colectivo partidista, aun cuando Lenin fuerza en determinado momento votaciones, pero eso se convierte en un problema. Vamos a recordar que sectores socialdemócratas, como es ese gran pensador Max Weber, cuando su alumno deslumbrado, Georgi Lukács, el gran filósofo marxista-leninista húngaro, escribe todo sobre su entusiasmo por la revolución rusa, Max Weber le contesta, el experimento bolchevique va a costarle al socialismo 100 años. Yo creo que le ha costado más. Y tiene que ver con, incluso con la idea esta de separar el elemento socialismo-democracia, que sigue siendo tan importante en la condición auténticamente socialdemócrata, porque también la socialdemocracia ha tenido sus desviaciones, como es el caso mencionábamos de Tony Blair, y el otro elemento es que el movimiento socialdemócrata, la izquierda socialista de finales del siglo XIX, y también en este grupo que se va con Lenin, pero después se separa de Lenin, siempre insistía en la importancia de esas instituciones para tener a lo interno y externo una proyección centrada en el beneficio del individuo, más allá de cualquier ideología, y compraba la idea de ese liberalismo internacionalista de que a través de instituciones, a través del voto, a través de regímenes políticos democráticos, era más difícil, se hacía más complejo, más difícil llevar un país a una guerra. Y como eso se creó esa cultura, que es una cultura que se centra en el papel de la educación para la paz, en el papel del intercambio, el papel de los viajes, el papel del comercio. Esto hay que siempre recordarlo porque cuando estamos hablando de Cuba y Estados Unidos, eso es justamente lo que se ha tratado de hacer en contra. Y como eso también el premio a los educadores para la paz, a los educadores por el medio ambiente, a los educadores y luchadores, a los líderes que abogan porque existan regímenes democráticos, porque se respete el Estado de Derecho, porque aboguen por las instituciones, porque respeten y aboguen por un Estado de Derecho internacional, un régimen de derecho internacional en el cual hay también una gran apuesta, porque hay que recordarlo, se hablaba de la creación de parlamentos multinacionales, la propia idea de los Estados Unidos de Europa, de que Europa fuese una especie de confederación y que está en la base de la Unión Europea actual. Hay mucha idea dentro del movimiento socialdemócrata europeo que tiene también sus grandes defectos, como respaldar con la colonización de Indochina, cosas de esas. También tiene todos esos efectos, incluyendo el propio Marx celebrando que Estados Unidos le quitara la mitad de México y arremetiendo contra, por ejemplo, contra el patriotismo de Bolívar y cosas así. Pero, y bueno, él mismo en la cuestión judía es muy hostil a la idea de un nacionalismo judío, por decirlo también importante. Sin embargo, a pesar de esas meteduras de pata, hay que decir que si hay dos movimientos que han abogado en gran medida a rebasar las fronteras, a
rebasar las fronteras, a trascenderlas y a poner a los individuos más cerca uno del otro, creando un parlamento del mundo, incluyendo lo que fue las Naciones Unidas, son los movimientos de izquierda democrática y también hay que decirlo, de derecha democrática, como ha sido en alguna medida. A veces hay quien no le gusta que yo le diga derecha a la socialdemocracia, pero también es importante ponerlo ahí. Y que dentro de eso está el premio Nobel. Tú no puedes entender el premio Nobel si no es parte de esa cultura cosmopolita, esa idea de que usted tiene deberes hacia sus conciudadanos, un poco la lógica estoica que rescata Cicerón en la época de la República Romana, el deber que tú de quién yo soy custodio, por quién tengo que preocuparme, que de ahí después se monta el cristianismo, etcétera, y la idea de quién tengo que preocuparme. Y bueno, Cicerón es uno de los primeros que dice: usted se tiene que preocupar, primero que todo, se tiene que preocupar por sus hijos, porque usted los trae al mundo y ellos vienen sin responsabilidad propia y usted lo que tiene que hacer es cuidarlos, etcétera. Segundo, usted se tiene que preocupar por la república. Fíjese que Cicerón lo pone primero que hasta de los padres, por la república, porque en la república es donde se puede vivir una vida que vale la pena vivirla en libertad. Y después él va diciendo otras cosas como, él dice que el respeto a la propiedad, para decirlo, él habla, una de las grandes contradicciones de Cicerón es el tema de un respeto sagrado a la propiedad, a pesar de que él no explica por qué hay que respetar la propiedad tanto, si él mismo acepta que en toda apropiación hay un acto de tomar lo que era de todos. Pero él sí habla de la importancia para el orden político, etcétera, de respeto a la propiedad, y él dice que uno tiene con el deber que tiene con la República es un deber que usted tiene también con sus conciudadanos. A partir de ahí todo hay un desarrollo de la idea de los derechos bastante basada en religiones y los deberes que uno tiene, y se habla de los derechos y deberes que conectan a la persona con los otros seres humanos. Y la idea de que tú rebasas en esos derechos que tienes, que deben dársete, y también en los deberes que tienes, incluso con otros seres humanos que son iguales a ti y que están más allá de tu frontera. Entre otras cosas, la doctrina de la guerra injusta y buscar que en eso se actúe con claridad. ¿Cuál es la fuente para promover eso? Bueno, promover la paz, promover la relación cordial entre los estados, promover la relación activa entre los pueblos, incluyendo la idea del negocio, el viaje, el intercambio educacional, que es muy importante, la creación de un lenguaje común. De ahí se habla, por ejemplo, de la creación de un lenguaje que se llama el Esperanto, del cual hoy no se habla mucho en muchos lugares, pero que también se menciona. Y ahí esa es la idea del premio Nobel. Un compromiso con los que viven en otros lugares, y Noruega se alza con el prestigio de ser un país que no se incorpora a la guerra y que después brilla más el premio Nobel, más allá de alguna que otra polémica que hay, por la posición nórdica, sueca, particularmente de la neutralidad en las dos guerras, y es una neutralidad armada, y de la idea de que eso es más importante que cualquier otra causa. Voy a parar aquí un momentico, voy a coger la primera pausa y ya vamos a venir con lo que ha pasado con el premio Nobel, esta entrega a María Corina Machado, y voy a aprovechar la opositora radical de derecha venezolana María Corina Machado. Vamos a tratar el tema, así que voy a tomar la primera pausa y regreso a discutir ya el tema en un par de minutos, porque voy a también a buscar, se me había olvidado traer un vaso para tomar agua cuando estoy aquí con ustedes.
Bueno, estamos de vuelta. Déjenme ver algunos de los comentarios que ustedes han puesto ahí. Hay una persona que él viene habitualmente por aquí, Jorge de Arma, que insiste en usar un diminutivo para referirse a mí, que yo no tengo, no se lo voy a conceder. De eso a miembros de mi familia, a mis amigos. Tú no eres ni mi amigo, ni eres miembro de mi familia. Y entonces lo que te voy a hacer es que te voy a poner en pausa. Fíjate bien cómo es esto aquí. Te voy a poner en pausa. Prepara un texto en el cual pongas como primer comentario el siguiente que te voy a decir. Yo, Jorge de Armas, me comprometo a tener respeto y, mejor dicho, supremo respeto por el host de este canal, porque se opone al bloqueo, y los que se oponen al bloqueo en este canal, la regla es que reciben supremo respeto. Si no pones ese comentario, cualquier otro comentario que pongas, te lo voy a borrar y te voy a bloquear por el tiempo que sea. Porque a ustedes, acuérdate que este programa también en su procedimiento tiene el acarreo, la idea de que hay que tomar a algunos de ustedes y hacerlos entrar bajo la horca caudina de un debate civilizado. Así que ya tú sabes cómo es esto que se juega, cuál es la regla. Y fíjate, te estoy poniendo 5 minutos, vas a tener tiempo para escribir el comentario, ese único comentario que puedes tener. Si no lo pones, no hay juego ninguno, Pipo. Para que sepas cómo entra esta idea aquí, y ojalá cuando venga el amigo Mendive nos pueda ayudar en eso. Es lo mismo que le pasa a la que pone mayúscula, que es símbolo de gritar no sé qué cosa veitía y que a mí no me importa. Y porque gritar, mira, yo ni voy a leer lo que tú pusiste ahí, pero acuérdate que gritar en el lenguaje digital, o sea, poner mayúscula en el lenguaje digital indica gritar, y aquí no se viene a gritar, aquí se viene a conversar, a dejarse persuadir, a escuchar, a razonar. Y un elemento que aquí hemos estado dando es el tema de la cultura política, que va desde las personas a los estados, que se llama el internacionalismo liberal, que tiene a grandes padres, grandes intelectuales, entre ellos el único presidente de los Estados Unidos que fue doctor en ciencias políticas con un pasado racista muy importante, a criticarle, que fue Woodrow Wilson. Y estábamos hablando de eso. Cuando yo estoy hablando de eso, tú no tienes ningún motivo para venir y gritar. No sé ni lo que pusiste y no me va a importar. Ya sabes, tienes que hacer eso mismo, esto sobre el respecto. Mira, estoy leyendo todos los comentarios que han puesto sobre eso. Acuérdense que yo les enseño a ustedes. Esto es así que se opera aquí. Les puede decirle, le puede gustarle a ustedes, le puede gustarle o no. A mí no me importa, yo no estoy loco porque ustedes vengan aquí a conversar. Esto es un programa que parte de la idea ilustrada. Y de la idea ilustrada que el apóstol de Cuba, uno de los grandes pensadores de América Latina, enunció muy claramente cuando dijo que para ser libre hay que ser culto y hay que explicar los contextos. Se usa el Internet en este sentido por la ventaja de que no hay que correr a poner comerciales ni una cosa así. Así que ya saben cómo es, obligado a carabina, como dice, todo el que esté bloqueado por 5 minutos, yo lo estoy apuntando aquí el nombre hasta que llegue Mendive, porque este es el procedimiento. Juan Ramón Martínez Abreu, Marta Lucía Beitía Posada, Jorge de Ama, tienen que entrar con ese texto. Aquí venimos comprometidos a respetarlo, respetar todos los criterios, no gritar, no dedicarnos a ataques personales, y como parte de aceptar el juego o las reglas del juego puesta por el anfitrión, vamos a mostrar, fíjense cómo tienen que hacerlo, porque a mí me gusta poner a la gente a caminar bajo esa horca caudina al que viene con una otra perspectiva, y como tal vamos a mostrar supremo respeto. Fíjense, ahí tienen que poner la palabra supremo, supremo respeto por aquellos que tienen la posición en línea con el derecho internacional. Yo en ese sentido estoy en línea con la posición socialdemócrata, verde ecologista, liberal internacionalista, y van a decir supremo respeto a aquellos que tienen la posición enunciada en el derecho internacional.
dígase oposición a la guerra económica que practica el gobierno de los Estados Unidos contra el pueblo de Cuba. Punto. Ahí está. Tienen la oportunidad ya, y voy a poner ahora al amigo Raúl González que dice, qué vergüenza María Corina Machado, Premio Nobel de la Paz. Ja, 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 definitivamente Dios no existe y mucho menos la justicia. No, yo creo que eso existe. La justicia tarda, pero llega, y yo creo que Dios también existe. Así está. Bueno, hay varios comentarios contra el premio Nobel que he visto aquí. Aquí le ponen, hay gente que usa algunos frases duras contra María Corina, dice que hay una infamia, y dice, voy a poner el primer comentario que hace Gibril Masip, que dice, es imposible, es increíble que se apoye a María Corina Machado por encima de otras personas que han trabajado para lograr la paz. Absurda actitud del Comité Nobel para alguien que apoya la intervención militar de Estados Unidos en su país. Es una de las cosas que aquí vamos a hacer, pero vale la pena usar la oportunidad y el ruido que ha creado esto para hacer algunos comentarios que yo creo que son importantes. Aquí está, bueno, repito, la primera donación, y repito también que a todo el que pueda, hay una donación que nos llegó de Vladimir Carralero de $5. Si Vladimir nos pone un comentario, lo vamos a poner. Nos llegó esa donación hoy a partir del programa anterior. Y esta donación interesante que nos ha hecho Raúl González, lo cual nos pone este comentario. Estoy tomando un poquitico de agua de coco. Fui al médico hoy, me puse una vacuna y la garganta parece que me ha afectado un poquito. Bueno, señores, ¿qué es lo que yo creo que aquí ha pasado? Este premio Nobel hay que verlo en el contexto que estaba teniendo lugar. Yo creo que han salido algunas noticias que muy pocos han comentado, por lo menos lo que yo he seguido. Bueno, no, si no te da vamos a ponérselo estos ojos, digamos, busca la manera que te quepa en varios huecos. Si no te caben, no vas a participar. Y como no lo pusiste de primero, voy a ponerte 5 minutos más en tiempo de espera, para que veas cómo esto va a sonar. Aquí o entras bajo la horca caudina o no vas a poner comentarios. El propósito de este programa no es darle a ustedes tribuna, es darme tribuna a mí y debatir y conversar sobre la agenda que yo pongo con otras personas, pero no hay ningún interés de darle cabida al planteamiento tuyo. Tú tienes mucho dinero que sale para Hipermedia y para otros lugares ahí, en el cual te lo da el gobierno norteamericano. Úsalo allí, al que quiera. Aquí lo que hay es una pistolita frente a toda la millonada que les están dando ustedes para que justamente defiendan lo contrario a un proyecto de paz mundial, un proyecto de democracia, un proyecto de derechos humanos. Eso no tiene nada que ver con ustedes. Ya saben. Bueno, vamos a seguir aquí en esto. Les decía, yo creo que este premio hay que entenderlo, el premio María Corina, hay que también entenderlo en lo que es ya el contexto específico. Y cuando digo el contexto específico, me refiero a lo que ha rodeado la deliberación del premio en lo que ha rodeado la nominación de la persona elegida en este caso. Y aquí habían varios nominados en múltiples temas que se han producido, temas de medio ambiente, la guerra en el Medio Oriente. Eso, cualquier profesor universitario puede hacer una nominación a un Nobel. Claramente que usted la hace solo. Yo soy un profesor universitario, hago la nominación y reciben mi correo, pero no le dan la misma repercusión, digamos, que por ejemplo al secretario de Estado Marco Rubio, que él de conjunto con María Corina Machado, Jiménez, Mario Díaz Valar y otros nominaron a María Corina Machado, por ejemplo. ¿Por qué? Porque obviamente ellos tienen un nivel de representatividad
más grande que la que puede tener un simple profesor. Eso no quiere decir que ellos estén bien y yo esté mal, porque parte de la idea de la libertad intelectual y de la idea de la búsqueda de la verdad a través del diálogo, la polémica, la presentación, está en que la persona que está en lo correcto puede estarlo aunque sea uno. O sea, por eso es que se habla tanto de la importancia de la libertad de expresión. Calixto es lo mismo, fíjate, es lo mismo contigo. Pones el enunciado que te di o no pones un comentario más. Es así como entra esto. Es así. Y esto va a tomar unos cuantos programitas, pero van a entrar ellos por donde nosotros les decimos. Vamos a ver que esto es así, así se les trata. O aprenden a discutir con civilidad o se van para donde ustedes tienen mayoría, porque en la mayoría de los lugares de Miami ustedes tienen mayoría y hacen las charranadas esas que hacen de insultar a las personas, ataques ad hominem, no discusión de ideas, etcétera. Así que ya les he dedicado el tiempo que va, ya saben cómo es la regla. El que lo haga y vea que estaba bloqueado, pregúntese por qué lo bloquearon. Eso con Mendive es fácil, pero de otras maneras no. Entonces les decía, este contexto en que se produce esta selección, y ha habido luchadores por el medio ambiente, falleció unos días antes de la entrega del premio Nobel alguien que había sido nominado varias veces, que fue la no sé si cómo llamarla, bióloga, estudiosa de los chimpancés y que hizo importantes aportes a partir del estudio de los primates y de la relación muy cercana que ella tuvo con ellos, que fue Jane Goodall. Una de las figuras que a mí me ha parecido que en el Premio Nobel de la Paz, a pesar de lo inspiradora que es por su humanidad, por su sacrificio, por su condición a la vez de conferencista y de practicante, es Jane Goodall. La pueden, déjame ver si aquí encuentro alguna foto de Jane Goodall para compartirla con ustedes. Y ella, yo creo que ella desde hace tiempo, era una de las candidatas más importantes. Hay un documental de lo más bonito sobre Jane Goodall y lo que se llama el Jane Goodall Institute, que se llama Jane. Ese lo pueden buscar y se lo recomiendo. Y ella, la voy a poner aquí, aquí es como, sus memorias también son algo muy, muy, muy importante en su condición. Vamos a ponerlo porque aquí encontré un artículo de USA Today y lo voy a compartir con ustedes para que vean de la persona que se trata. A todos los que me están diciendo buenas noches, les contesto de la misma manera. Gracias porque estén por aquí. Hay personas desde Chile, desde el sur de Brasil. Qué gusto es que ustedes estén con nosotros y dediquen su tiempo a este programa. Miren, ahí se los voy a poner, está este artículo en el cual aparece Jane Goodall. Esta es la señora. Les recomiendo mucho leer su autobiografía. Es un libro que a mí me encantó. Ya no pusiste, ya ustedes saben cómo es esto, ¿no? Esto es importante que se conozca esto. O sea, era una de las personas que por lo que yo he oído, mucha gente la veía a ella como la candidata más fuerte. Ella ha trabajado mucho con el liberar a los chimpancés, el tratamiento a los animales en cautiverio, el tratamiento a los animales incluso que se usan para experimentos de tipo médico. Y ella reflexiona desde el punto de vista ético cantidad sobre eso. Ha trabajado mucho por temas de la paz en la zona del África oriental, la zona de Tanzania, Kenia, etcétera, que cubre en parte lo que se llama la región de los Grandes Lagos. Trabajó mucho también en temas de promover la paz ahí
Y además de eso, quiero mencionarlo porque es muy interesante. Ella tiene varios matrimonios, pero un matrimonio que a mí me pareció particularmente interesante. Ojalá Mendive viniera, porque él nos pudiera ayudar, pero también nos puede ayudar el público. Ella estuvo casada con uno de los blancos en Tanzania, que cuando se produce la ruptura esto del orden colonial, decidió echar suerte con la mayoría que había elegido al presidente Julius Nyerere y que él fue el ministro de la Agricultura, en lugar de decir la mayoría africana de este país no va a cultivar bien las tierras, no lo va a hacer bien, él lo que hizo fue tratar de respaldar la idea de un socialismo africano y de hacerlo como un socialismo africano que rebasara la división tribal, y Jane Goodall participó incluso también de eso, y buscar también una especie de justicia redistributiva en la distribución de las tierras, etcétera, desde el entendido también importantísimo de que la paz necesita de la justicia. Esto es algo, por ejemplo, que si alguien quiere leer un trabajo académico serio, de primera, donde esto se expresa muy bien, le recomiendo que lea la obra de la profesora, creo que es de la Universidad de Chicago o de Northwestern, ¿cómo se llama ella? Martha Nussbaum. Martha Nussbaum, ella es una teórica política de primera y ha tratado con gran medida este tema de los deberes de justicia redistributiva, no solo a nivel de dentro del país, del compromiso que uno puede tener con tus conciudadanos, sino también la redistribución a nivel internacional. Pero esto era un elemento que yo creo que hay que contar. Había una situación en la cual desde hace bastante tiempo mucha gente pensaba que esta señora era una de las candidatas. Esto es lo que he visto en algunos de los análisis más sofisticados de este tema. Esto es algo que yo creo que cuenta. Otro elemento que viene aquí es el tema de u otra hipótesis que se ha discutido, la voy a compartir ahora. Yo la leí en un periodista del País, Juan Diego Quesada, y lo voy a poner ahora para que ustedes lo vean. Este periodista se refiere, ahí está el, el post, pero no sé si ustedes lo podrán leer. Déjame ver si hay alguna manera que yo lo pueda hacer más grande. A ver. Bueno, se llama Juan Diego Quesada. Ustedes pueden ir al Twitter y encontrarlo. Yo se los voy a leer. Él dice, algo de contexto para entender el premio Nobel a María Corina Ya, o sea, María Corina Machado. La delegación noruega que medió en las negociaciones entre chavismo y oposición acabó muy decepcionada y se sintió engañada por Maduro y Jorge Rodríguez. Esto es información, no análisis ni opinión. O sea, parece que él está diciendo que él es un periodista que es el corresponsal en la región andina, dígase, incluyendo a Venezuela, y que él tiene sus fuentes, aunque él no lo publica en el periódico, es muy importante que él publica esto en su cuenta de Twitter, de que ahora se llama X, desde la que la cogió Elon Musk y que le quiere sacar dinero y ya no a los anunciantes, sino a la misma persona que envía sus comentarios. Y imagínate tú, es que tú pagues por poner tu opinión. Y entonces él dice, y la de Noruega no fue una mediación de parte. Intentó crear aquel fondo de 3.000 millones que gestionaría la ONU en Venezuela y liberar oro y dinero que tenía el chavismo confiscado en Londres. Creía en una salida democrática, en la buena voluntad del chavismo. Y termina, dice, los negociadores noruegos y Jorge, me imagino que está hablando de Jorge Rodríguez,
acabaron muy mal. Jorge no los puede ni ver y el sentimiento de desconfianza se hizo mutuo. Para cerrar, digamos que en Noruega no sentían mucho afecto por el chavismo, ahora demuestra que creen en la vía María Corina. Entonces, yo creo que esto es interesante porque es un argumento en la cual, aunque es difícil de comprarlo, aquí lo que este corresponsal del país, recuérdenle el nombre, por si quieren buscarlo ustedes mismos, que yo sé que se está viendo chiquito ahí y yo no me acuerdo cómo yo hago para ampliar el Twitter. Lo voy a compartir en el chat y ustedes por ahí lo pueden bajar. Él es de apellido Quesada, Juan Diego Quesada, y él lo que nos dice es que parece que en medio de este contexto, del lado noruego hay una especie de deseo de desquite, ¿no? Y que tienen un resentimiento contra la parte del gobierno chavista a partir de la posición en las negociaciones. A mí me parece, este es otro, y aquí estoy empezando a darle voz a lo que dije sobre el absurdo del premio Nobel a María Corina. Si esta respuesta, esta explicación que dice este periodista, que es corresponsal de un periódico importante, como es el periódico El País, fuese cierto, esto simplemente ratificaría el absurdo, porque ese premio no tiene nada que ver con la cultura de liberalismo internacionalista, de lucha por la paz, de premio a las personas más motivadas en la lucha por la paz, las más articuladas, las que ponen iniciativas por la cual el mundo, ya sea en su totalidad o en sus partes, tiene que agradecer, y se trataría de un mero payback time o toma de cuenta, ajuste de cuenta por la diplomacia noruega a el gobierno de Nicolás Maduro. A mí me parece que eso es un absurdo, una lógica que estaría muy mal adoptar. Bueno, déjame leer un momentico el comentario dice el profe Eduardo. Buenas noches, profesor. Veo todos sus programas desde aquí, desde Cuba. El poco tengo que tiempo de corriente, prefiero usarlo para ver tu contenido a ver otra ola. No le dono porque no puedo. No, yo lo sé que hay gente que no puede donar, pero yo le agradezco que usted venga. Y mire, le agradezco que comparte el programa en sus redes sociales. Si usted puede, vaya al Facebook, si tiene Facebook, y lo comparta. Usted hace lo que puede, suscríbase al canal también para que recibe y así creo que eso usted lo puede hacer. Haga lo que pueda, todo el que pueda haga lo que pueda, y el que tenga un dinero que si puede también ayude, porque este programa yo creo que puede tener la calidad que tiene y la calidad a la que aspira a partir de tener información que cada día también cuesta más. Y yo no quiero que me cueste dinero a mí. Yo hago un esfuerzo importante cuando dedico 2, 3 horas a veces diarias a hacer un programa como este, y esa es mi contribución. El que no lo pueda hacer, le estoy diciendo, el que tenga un dinero y pueda contribuir, como lo hizo Vladimir Carralero ayer, que nos mandó una donación a Cele, les ruego que lo haga. Esto, bueno, dice aquí un poco en tono de sorna, Eduardo, que dice el premio Nobel será de Eliezer Ávila u Otaola. Lo estoy viendo venir. Yo no creo que eso sea posible. Esto, por cierto, muy bien este influyente mexicano, cómo le ha ajustado las clavijas a estos dos señores. Vamos a procurar evitar un insulto o algo, lo lleve o no lo lleve este par. Pero bueno, les decía, imagínese usted que el motivo para darle un premio a una persona radical de extrema derecha es porque ella es justamente lo opuesto, la moneda de reverso, digamos, el totalitarismo contra el totalitarismo o el autoritarismo contra el autoritarismo, y están en las antípodas de la actividad política, no muy respetuoso al Estado de Derecho, y a eso vamos a llegar.
Y entonces, simplemente para cobrarle la cuenta al gobierno chavista, se lo das, ni siquiera buscas en la oposición chavista, antichavista, aquellos sectores que son auténticamente democráticos, que tienen compromiso con esa cultura liberal internacionalista de derechos humanos, de búsqueda de la paz, probada, y que los hay, y entonces lo que dice, no, mira, esta gente no me sirven para cobrarle la cuenta y decirle lo que le va a costar a los chavistas si no hacen lo que nosotros queremos. Sea bien o sea mal lo que quieren los noruegos, si cayeron en esta trampa es vergonzoso. Y lo digo una persona que ha sido, como yo que he sido amigo y amigo de compartir análisis, amigo de compartir tribuna, amigo de ser recibido con mucho respeto por la Casa de la Unión de Escritores Oslo, por líderes de los sindicatos socialdemócratas suecos, por líderes de partidos socialdemócratas suecos, por diplomáticos suecos y noruegos, por los dos. Y estaba refiriéndome más que todo a Noruega, pero la idea es, bueno, si el diálogo sale mal y el gobierno tiene su responsabilidad, usted debe ajustar eso con el gobierno y buscar otra cosa. Pero lo más grande, el capital más grande que tiene el premio Nobel o que puede tener, porque a veces se resquebraja, es su reputación. Y en la misma medida en que usted se pone a hacer estos juegos partidistas o a ajustarse, a subordinarse a ira mal consejera en la diplomacia noruega, usted lo que hace es no solo degradar su reputación, sino degradar el capital político que tiene, tener un premio de esta calidad y de este nivel en el ayuntamiento de Oslo, con un museo allí al cual acuden con respeto y cariño los partidarios de la paz a nivel mundial. Noruega, hay que recordarlo, porque hay que mencionarlo también, es la patria de Trygve Lie, que fue el primer secretario general de las Naciones Unidas. Y es un político también izquierda democrática noruega, y de ahí salió también unas cuantas personas importantes que están en la fundación misma de las Naciones Unidas, y con todas las tensiones, con todas las dificultades que tiene, Trygve Lie renunció a la Secretaría General, hubo cuestionamientos importantes y entre otras cosas fue víctima de la guerra macartista que se le hacía a diplomáticos norteamericanos que habían apostado por la paz a partir de este organismo multilateral internacional. Otro gran nórdico que entró en las Naciones Unidas entonces en ese caso fue, creo que el segundo o el tercer secretario general, el gran Dag Hammarskjöld, que también es un diplomático sueco de gran prestigio, etc. Pero yo dudo que una diplomacia que produjo gente de la calidad y del calibre político internacional de una Gro Harlem Brundtland, como la primera ministra noruega, que fue tan importante con el informe Brundtland sobre el medio ambiente, por ejemplo, o que produjo a figuras de la talla de Trygve Lie, vayan con su posición clara contra el racismo, a favor de promover el comercio, a favor de promover paz y contactos este-oeste. Recordemos que él fue aprobado en las fases originales de la Guerra Fría por soviéticos, por franceses, por chinos del Kuomintang, por británicos laboristas y por Estados Unidos, por la Unión Soviética y por todo eso. Entonces es difícil comprarme esta narrativa que me ha parecido de las cosas más educadas que se han dicho, buscando una justificación en torno a darle el premio a María Corina Machado. Las posiciones no es lo que la gente pone en un dictamen. Las posiciones están detrás. Usted, al atender la posición política de alguien, tiene que encontrar la posición que hay detrás de lo que esa persona declara. Y a mí me parece muy dudoso que los que entregaron este premio fuesen ignorantes de lo que estaba ocurriendo en Venezuela. No es de descartar
no es de descartar, pero la falta de una posición constructiva, la entrega del premio a una figura con el pedigrí de María Corina Machado, a mí me parece muy difícil de atribuirla a los méritos de la persona, a un balance en una cuenta T, lo que ha sido positivo, lo que ha sido negativo, o atribuirla a una idea de que en el contexto venezolano sea positivo para la paz, para sacar al país de la crisis, para encontrar un camino que evite una guerra doméstica o sobre todo una guerra internacional, porque los navíos norteamericanos están cerca y están atacando barcos donde se están violando reglas importantes de la lucha contra la delincuencia internacional, contra el crimen organizado, etcétera, están ocurriendo lo que se puede decir es un asesinato extrajudicial cuando se trata a alguien, incluso se habla de una invasión a los Estados Unidos, inventando un concepto donde hasta en el Senado del país una parte importantísima de la misma ha expresado que no está de acuerdo. Incluso hubo una votación en la cual todos los senadores demócratas, más dos republicanos, Lisa Murkowski y, ¿cómo se llama este otro? El de Kentucky, Rand Paul, estuvieron a favor de pasar una resolución en la cual se quedaba claro que no había autorización para el uso de la fuerza, la declaración de una guerra, el inicio de una guerra con Venezuela a partir de estos incidentes que son de carácter policial. Aquí no hay un propósito de invadir a los Estados Unidos y llamar invasores a los migrantes o llamar invasores a los que quieren introducir el fentanilo para venderlo y que alguien lo compre en los Estados Unidos. Es una analogía que cuando se compara con una guerra no tiene nada que ver. Y es algo que se ha hecho ahí y que está siendo invocado. Y se está usando el lenguaje militar en la perspectiva de que tenga mano libre el presidente Trump para emprender una acción militar. Yo no creo que sea una ocupación de Venezuela. Yo creo que las comparaciones con Granada y con Panamá en el 89, Granada en el 83, Panamá en el 89 no son muy buenas comparaciones, pero la posibilidad de la guerra está y si avanza con cosas como esta, de darle el espaldarazo a una política que no ha tomado distancia de estas cosas, que ha apoyado sanciones que no están consagradas en la forma que están concebidas en el derecho internacional, que ha sido parte de enredar el problema más, que incluso se opuso, que se está hablando de que, bueno, los noruegos estaban molestos por la negociación, el diálogo con el gobierno venezolano. Bueno, esta señora estaba hasta opuesta a todo diálogo porque ella no entiende otra cosa que candela al jarro hasta que suelte el fondo. Y que además es una señora que ha mostrado poco respeto por las decisiones democráticas, porque no hubo controversia alguna, no hubo controversia alguna sobre la victoria democrática del presidente Hugo Chávez en la elección del 98 y después de la constituyente que vino después. Fíjense, Carlos Andrés Pérez hablaba peste todos los días de Chávez, pero lo que él decía, aquí hay que competir dentro del sistema. Enrique Capriles, para mencionar uno de los opositores que ha tenido una oposición constructiva, opositor a Chávez en todo momento. En el caso de María Corina Machado, codo con codo, brazo con brazo, metida en Miraflores, con el gobierno que duró breve, se le dice en tono de chanza, Pedro el Breve, y que fue un golpe de Estado. O sea, hasta la propia Cancillería española de José María Aznar trató de ocultar y culpó a su embajador en Caracas por apoyar el golpe de Estado a Chávez en ese momento. Fue responsable primera de la idea de no presentarse a elecciones, en el entendido de que si no ganaban ellos no eran elecciones democráticas.
No, la elección de los derechos humanos son un tema de proceso, no es un tema de resultados. Tú puedes perder y la elección ser totalmente democrática. Esa postura de que o me lo dan todo a mí o no hay juego democrático no tiene ningún sentido. El propio Centro Carter, hablando de un centro que siempre ha tenido una reputación grandísima en el manejo electoral, que dijo que las elecciones 2024 y el reporte de los resultados no respondían a los estándares de observación electoral internacional, denunció en varias ocasiones la actitud poco constructiva en aquellos tiempos de una parte de la oposición que apostaba a la posición extremista. Y en eso, ¿quién era la líder? Nada más y nada menos que María Corina Machado. Me están tocando la puerta, voy a poner la pausa y regreso con ustedes en un minutico.